Pues ya estamos aquí una vez más. Muy buenas tardes, bienvenidos a Código Trader. Hoy volvemos a hablar de Value Investing aplicado al trading, pero no desde la teoría, sino desde lo que realmente importa: cómo elegir mejor los activos, cómo construir una cartera y cómo evitar entrar por impulso, y cómo combinar esos fundamentales con análisis técnico para poder tomar mejores decisiones en el mercado. La última vez Eduardo Bicho nos dejó una idea muy clara, y es que antes de mirar una entrada hay que entender qué empresa estamos operando, en qué sector está, qué deuda tiene, qué caja genera y sobre todo qué catalizadores pueden mover el precio. Hoy vamos a dar un paso más con él, vamos a hablar de compañías concretas, de sectores, de errores habituales y también de cómo un trader puede dejar de operar a ciegas. Ya saben que pueden dejarnos sus preguntas a través del chat de YouTube, del directo Código Trader, porque iremos respondiéndolas en directo con Eduardo Bicho. Bueno, pues le presento, ya está con nosotros aquí en plató, Eduardo Bicho, analista de FIM. Muchísimas gracias por estar una vez más. Muchas gracias a vosotros, como siempre. Eduardo, pues estábamos comentando precisamente lo que hablamos la vez anterior, la semana pasada. Hablamos de la importancia del value investing y sobre todo, bueno, pues de conocer bien las compañías, ¿no? ¿Cómo se complementan el value investing? Bueno, el análisis técnico y el fundamental no son enemigos, ¿verdad? Así es. Bueno, como comentábamos en los programas anteriores, creo que es muy importante utilizarlos como las herramientas que son y totalmente complementarias. Es decir, ya comentamos que desde mi punto de vista y mi forma de seleccionar los valores íbamos de más a menos. Primero empezábamos con el análisis macroeconómico de en qué situación estaba la economía. Luego ya íbamos buscando los sectores más interesantes a la hora de invertir, y dentro de esos sectores utilizábamos el value para determinar qué acción está más barata con respecto a las demás, y para buscar el momento de entrada exacto sí que nos apoyábamos en ese análisis técnico, como comentábamos, pues si nos dejaba una divergencia en un indicador, si se estaba apoyando en una media de 60 o 200 sesiones, si veíamos síntomas de giro por una formación chartista. Creo que son perfectamente complementarios, y en el día de hoy vamos a dejar algunos nombres concretos para que aquellos que estén empezando en el mundo del value investing pues sepan un poco el modus operandi a la hora de seleccionar un valor para incluirlo en nuestra cartera, ya sea de corto plazo o de medio a largo plazo. Además, me acuerdo que hablaste de tres estados financieros clave: de la cuenta de resultados, ¿no? Del balance y sobre todo de los flujos de caja de cada compañía. Si un trader que no lleva mucho tiempo, ¿crees que debería empezar a mirar eso si no lo mira, y sobre todo pues compararlo con lo que esté haciendo con los flujos de caja de otras empresas? Bueno, como hablábamos también la semana pasada, es muy importante tener clara cuál es nuestra filosofía de inversión y cuál va a ser el plazo en el que vamos a operar. Obviamente, si nuestro plazo de inversión es de comprar y vender en el mismo día, quizá no es tan importante el sabernos o el conocer tan a fondo los fundamentales de una compañía. Pero si queremos un horizonte un poco más de medio y largo plazo, creo que es inevitable saber dónde estamos invirtiendo nuestro dinero, ya que a pesar de que podamos ver un soporte o una formación de cambio de tendencia, si estamos invirtiendo en una compañía que tiene un elevado endeudamiento, pues como comentábamos la semana pasada, nos podríamos llevar algún susto, una quiebra, una ampliación de capital muy dilutiva, y todo eso pues lógicamente es lo que te hace aprender con la experiencia y después de haber visto casos como los que ya comentábamos. Y sobre todo para ese medio largo plazo, por ejemplo, el que actúa bien es el activo refugio del oro, ¿no? Así es. Yo creo que estamos en un momento en el que, a medida que van perdiendo poder adquisitivo las principales monedas fiat, sobre todo el euro y el dólar, como bien sabemos, principalmente desde 2008-2009, donde los bancos centrales optan por empezar a imprimir dinero, pues eso sin duda ha dado un papel protagonista al oro, que lo ha hecho realmente bien a lo largo del año pasado, también lo ha hecho muy bien la plata, y creo que todavía estamos en un momento, sobre todo con esos focos de incertidumbre que siguen actualmente activos, como esa guerra en Oriente Medio, que está provocando que el petróleo pues haya estado durante mucho tiempo por encima de durante varias semanas, por encima de los $100. Todo esto creo que hace que sea obligatorio tener en una cartera bien diversificada de medio y largo plazo una parte en oro. ¿Cuánto? Pues bueno, inversores value reconocidos, como por ejemplo Ray Dalio, recomienda un 15%, pero por norma general, si tenemos en cuenta las voces de grandes expertos, este porcentaje tiene que estar entre el 10-15% aproximadamente en cartera, un poco como valor refugio, porque como bien sabemos, el oro de por sí no genera riqueza, pero sí que es el mejor medio para combatir la inflación. Y eso es lo que nos ha venido demostrando a lo largo de los últimos años.
Así que creo que es un buen momento para tener exposición al oro. La siguiente pregunta que muchos inversores suelen hacer es, vale, pero ¿y cómo entro en el oro? ¿Cómo compro oro? ¿Voy a una joyería y compro oro? Bueno, obviamente se puede comprar un lingote, podemos ir a comprar un lingote físico, pero en los mercados financieros contamos con distintas alternativas para poder invertir. Podemos invertir vía CFDs, podemos invertir vía futuros, o también tenemos la alternativa de comprar un ETF de oro. Por ejemplo, pues está el iShares Physical Gold o el Ibeco Physical Gold. También podemos optar por la alternativa de mineras de oro, como por ejemplo una de las más emblemáticas es Barrick Gold. De hecho, hoy estaban subiendo un montón. Ayer también se disparaban más del 6%. Así es, son valores que sin duda, lógicamente, acompañan al movimiento del oro, tienen mayor o menor riesgo dependiendo de la parte del ciclo en la que nos encontremos, y luego, por ejemplo, también muy interesante entrar vía royalties de oro, que para aquellos que no conozcan el término de royalty es simplemente empresas que se encargan de financiar proyectos a cambio de un porcentaje de lo que esa minera sea capaz de producir. Por ejemplo, también hay otra empresa bastante grande canadiense que se llama Franco-Nevada y es una buena alternativa para también tener exposición al oro. Así que, sea de una forma u otra, creo que cualquier cartera de un buen value investor a medio y largo plazo tiene que tener una exposición al oro, al igual que otras materias primas, como por ejemplo, en mi caso, desde hace unos meses, poco a poco voy aumentando la exposición, por ejemplo, al uranio. Hay valores, como ya comentábamos la semana pasada, como por ejemplo Cameco, que es una de las principales productoras de uranio, tiene prácticamente el 14-15% de la producción mundial. Tenemos Yellowcake, que es una empresa que cotiza en Inglaterra, en UK, y que también es bastante interesante porque sigue muy de cerca la evolución del precio del uranio. Así que bueno, con todo esto creo que es buen momento para tener algo de materias primas y sobre todo la exposición al oro en una cartera bien diversificada, sobre todo con este auge de la inteligencia artificial, que creo que el tema de la energía nuclear poco a poco va a ir ganando protagonismo, y sobre todo esa irresponsabilidad fiscal que estamos viendo por parte de los bancos centrales, que creo que va a seguir dando auge al precio del oro y que poco a poco veremos cómo se vuelve a acercar a esa zona de máximos que hemos visto en los $5.400 por onza. ¿Crees entonces que podrá volver a alcanzar esos 5.400 y que...? Personalmente creo que no hay motivos que me hagan pensar lo contrario. Es cierto que con lo que ha ocurrido con toda la guerra que estamos viendo en Oriente Medio, algunos de los bancos centrales involucrados se han visto obligados a vender parte de sus reservas para conseguir tener liquidez por si la guerra se sigue alargando en el tiempo, pero seguimos viendo cómo bancos centrales importantes como China, como India, como Rusia siguen acumulando más y más oro, y creo que esa demanda va a seguir siendo constante y va a provocar que antes o después volvamos a ver, después de este respiro, que el oro retoma la senda alcista, supera los 5.000 y posteriormente se acerca a la zona de los 5.400, o al menos esa es mi opinión con los datos macroeconómicos y con la situación que tenemos a nivel global. Ahora por debajo de esos $5.000 la onza, pero ¿crees que es momento para entrar, para alguien que no lo tenga en su cartera? Bueno, creo que sí que es momento de posicionarse, es decir, si queremos entrar con un 5%, pues igual podemos empezar metiendo un 1,5%, un 2%. Podemos ir poco a poco aumentando la exposición al oro, pero creo que con esta corrección que hemos visto desde esa zona de los 5.400 da una oportunidad para aquellos que quieran posicionarse a medio y largo plazo, que eso no significa que pueda caer un 2, un 3, un 4, sobre todo con la volatilidad que estamos viendo. Pero en los casos que he comentado anteriormente, por ejemplo, en Barrick Gold vemos que hay un soporte bastante importante en la zona de los $52. En el caso de Franco-Nevada tenemos un soporte también en la zona de los $215, $217. Así que creo que estamos cerca de niveles de soporte importantes, sobre todo porque en esos dos casos que he comentado, Barrick Gold y Franco-Nevada, además coinciden técnicamente con la media de 200 sesiones en gráfico diario. Así que creo que el riesgo ahora mismo en el corto plazo está bastante limitado y en cambio el potencial en el medio y largo plazo es interesante, por lo que sí, creo que puede ser un buen momento los niveles actuales. ¿Crees que es mejor entrar en mineras de oro o directamente en oro al contado? Bueno, quizá ahí también ya contamos con esa parte de value investing, de poder analizar y saber analizar las cuentas, porque en muchas ocasiones nos damos cuenta de que algunas de las mineras se pueden quedar más rezagadas, tardan más
más tiempo en reflejar esa subida que pueda haber pegado el oro. Entonces tenemos que ir un poco, si estamos entrando recientemente, me iría a un ETF. O sea, si acabamos de entrar y decimos, vale, quiero comprar oro, pero no sé leer los estados financieros o llevo muy poco tiempo, no nos compliquemos. Un ETF respaldado por oro físico, como los que he comentado, el de iShares, el de Invesco, hay otro que es el Xetra Gold, que cotiza en Alemania. Creo que esa es la mejor alternativa. Y a medida que lo vayamos sofisticando más, podemos obtener mayores rentabilidades, también estaremos asumiendo un mayor riesgo, pero creo que merece la pena porque en muchas ocasiones vemos algunas discrepancias entre el precio del oro y lo que se quedan rezagadas algunas mineras o empresas de royalties, que siempre es interesante aprovechar para tener un plus de rentabilidad en el medio plazo. Eduardo, siempre has hablado de que es muy importante revisar cómo está la situación macroeconómica y sobre todo pues ir analizando día a día cuáles son los principales catalizadores y lo que puede mover el precio ya no solo del oro sino del resto del mercado, ¿no? ¿Cuáles son para ti ahora mismo los dos eventos reales macroeconómicos a los que estás vigilando? Bueno, sin duda uno es la Reserva Federal, o sea, ver cuáles van a ser los próximos pasos de la Reserva Federal. Todo el mundo habla de bajadas de tipos, pero no se termina de concretar cuándo van a ser, sobre todo porque a raíz de la guerra de Oriente Medio hemos visto cómo el petróleo ha vuelto a poner en duda de si la inflación va a poder rebajarse o no, y eso pues es lo que hace que todavía esté en stand-by esa esperada bajada de tipos de interés. Si realmente se llega a producir esta bajada de tipos de interés, pues lógicamente vamos a optar por los que pueden estar más endeudados, pero que esto le va a dar cierto alivio financiero. Tan importante es la parte corta de la curva, que es la que más maneja, la que más impacto tiene la Reserva Federal con sus decisiones de tipos de interés, pero también muy atento a la parte larga, a ese bono de 30 años, que en torno al 5%, que sabemos es lo que principalmente está mirando, y por mucho que intente de una forma u otra conseguir que la Reserva Federal acabe sucumbiendo y bajando los tipos de interés, la parte larga es la que está más desconfiada con respecto a si de verdad la inflación va a ser algo puntual o si va a seguir la senda bajista que le permita bajar los tipos de interés. Así que creo que esa es una de los principales acontecimientos que tenemos que vigilar, más allá de los datos macroeconómicos que vayamos conociendo, como el PIB, la acumulación. Sin duda, pues esos acontecimientos, esas noticias que nos vienen de Oriente Medio y que también son muy importantes a la hora de poder valorar si la volatilidad, por lo menos, pueda bajar un poco a la hora de tomar posiciones, y sobre todo aquellos que van a muy corto plazo y colocan stop loss. Hay que tener muchísimo cuidado porque ya hemos visto que a golpe de un tuit de Trump o cualquier noticia con respecto a la guerra pues provoca volatilidades que no veíamos desde hace bastante tiempo, y eso es uno de los principales motivos que hacen saltar stop loss constantemente a aquellos que vayan al más rabioso corto plazo. ¿Crees que puede ser también un catalizador el que ahora estén utilizando las grandes compañías la excusa de la inteligencia artificial para continuar y aumentar los despidos, o no es relevante? Bueno, creo que lógicamente todos esos despidos van a tener un impacto positivo en las cuentas de estas compañías, pero como comentábamos la semana pasada, muchas de estas compañías están cotizando a unos ratios bastante exigentes. Vemos como el S&P 500 sigue marcando día sí día también máximos históricos, estamos cotizando ya a niveles parecidos en cuanto a valoraciones, cercanos a los de la burbuja de los 2000. Parece que cada vez que viene una burbuja siempre se suele escuchar lo mismo, de esta vez es diferente, pero la historia nos ha demostrado que nunca es diferente y que esos patrones se repiten. No estoy diciendo que la burbuja vaya a explotar pasado mañana, pero sí que empezamos a ver algunos síntomas. El primero es, lógicamente, las valoraciones tan altas que vemos en algunas compañías, y luego esa euforia colectiva, esa euforia que vemos por parte de muchos inversores que entran nuevos al mercado, que se lanzan a estas empresas de inteligencia artificial, y hay que estar muy atentos porque esas inversiones multimillonarias que están haciendo las grandes compañías en inteligencia artificial ahora van a tener que demostrar si tienen la rentabilidad que ellos esperan, porque al estar tantas compañías invirtiendo tantísimo dinero, vamos a ver si la rentabilidad es la esperada, porque de no ser así, la caída va a ser un efecto dominó en todas aquellas compañías que han destinado gran parte del CAPEX a invertir en inteligencia artificial. Así que
Obviamente, la inteligencia artificial ha venido para quedarse, pero vamos a ver si están justificadas esas inversiones tan elevadas que están realizando las 7 magníficas. Pues Eduardo, si te parece, ya que te tenemos aquí, vamos a ir construyendo también la cartera poco a poco. Cada vez que vengas vamos añadiendo además pues más activos, más compañías. ¿Cuál sería la actualización de hoy? Vamos, si quieres, a repartirlo en largo plazo y corto plazo. Perfecto. Bueno, ya comentábamos algún nombre la semana pasada. Creo que hay valores emblemáticos que se han visto duramente castigados, a pesar de que el S&P 500 esté en máximos. Ya poníamos ejemplos la semana pasada, como valores como Nike, que habían caído un 65%, valores como Ferrari, que habían caído un 40%, y otro de los casos que comentamos era el caso de Adobe. Sin duda una marca emblemática que engloba Photoshop, Illustrator y muchísimos programas para la creación de contenido. Y todo esto ha sido duramente castigado por el mercado. Hemos visto una caída importantísima desde máximos cercana al 70% y ahora mismo vemos cómo está cotizando en torno a los $260. Personalmente, creo que a los ratios que está cotizando actualmente, viendo los fundamentales, viendo el aumento de los ingresos, viendo el programa que ha anunciado de recompra de acciones de $25.000 millones de aquí a 2030, personalmente considero que los niveles actuales son buenos para incluirlo en una cartera de largo plazo. ¿El porcentaje que le otorgaría? Bueno, aproximadamente creo que un 5 o un 6% podemos otorgarle, teniendo en cuenta ese descuento que está teniendo con respecto a su valor intrínseco. También desde el punto de vista técnico vemos cómo parece que quiere girar desde los niveles actuales y el primer objetivo estaría en torno a los $300, que ya estamos hablando de un 17% aproximadamente desde los niveles actuales. Ese sería un valor a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista value, como comentábamos la semana pasada, algunas de las principales características que tiene un valor value es el famoso foso o moat. El foso competitivo, esa ventaja competitiva que tiene con respecto a la competencia. Y es que Adobe tiene ese poder de fijación de precios tan importante. Poníamos el ejemplo la semana pasada con Coca-Cola, que a pesar de que entrara una marca nueva de cola y lo pusiera más barato, la gente que veía Coca-Cola iba a seguir optando por Coca-Cola. Y aquí se junta también la dificultad a la hora de cambiar. Si hay una empresa que utilizan todos el Photoshop, el Illustrator, no es tan fácil de la noche a la mañana cambiar de programas y eso pues le permite a Adobe tener un poder de fijación de precio. Hemos visto cómo ha ido subiendo poco a poco los precios. Ahora lo último ha sido con la integración de la inteligencia artificial generativa a través de Firefly, y lo que está haciendo es aumentar el ticket medio por usuario, el ingreso medio por usuario, y sin duda a mí me hace pensar que los precios que estamos viendo ahora se ha dejado llevar por el pánico colectivo con respecto a todo el software. Hemos visto caídas parecidas en otras compañías de software y por lo tanto, bueno, y también por el anuncio del actual CEO, que lleva muchos años en la compañía y va a buscar un sustituto que de momento no se conoce, pero creo que se han juntado demasiados elementos negativos y ha sobrereaccionado a la baja el mercado y por lo tanto creo que puede ser una buena alternativa para nuestra cartera de largo plazo. Otro nombre, por ejemplo, Diageo, que cotiza en Inglaterra, sin duda conocida por marcas como Johnny Walker, como Tanqueray, y es una empresa que también ha caído de forma bastante importante. Muchos de los inversores lo han achacado a las capacidades del anterior CEO y gracias a eso han sustituido al CEO, ha entrado un alto directivo que estaba anteriormente en Unilever y además ha entrado con la tijera para empezar a recortar gastos. Creo que eso más pronto que tarde se va a ver reflejado en la compañía. También estamos viendo cómo técnicamente podría estar haciendo una formación de suelo y creo que es otra buena alternativa que ahora mismo cotiza en torno a los 1.530 peniques, o sea 15-34 libras aproximadamente. Es una compañía de consumo de bebidas espirituosas que también lo ha hecho bien en momentos de recesión, o sea que creo que es típica compañía que sabemos que de aquí a 20-30 años puede seguir existiendo perfectamente y al fin y al cabo un inversor value lo que busca es eso, compañías que sean resistentes en el tiempo y que el mercado nos dé la oportunidad por problemas coyunturales para comprarla a unos buenos ratios. Esa sería otra alternativa. Comentábamos la semana pasada, por ejemplo, el caso de Nike.
Otra empresa donde también hemos visto un cambio de CEO que parece que lo empieza a hacer bien y sobre todo que empieza a recuperar la confianza de los inversores, que estaba bastante mermada. En el caso de Nike también estamos viendo cómo esos fundamentales empiezan poco a poco a mejorar. Estamos viendo algunas compras de insiders, como por ejemplo de Tim Cook, el CEO de Apple, en el que estamos viendo cómo refuerzan esa opinión que la empresa pueda estar infravalorada por el mercado. Así que, por ejemplo, son 3 nombres que creo que en una cartera de medio y largo plazo podríamos incluir sin ningún problema. Eduardo, si te parece, vamos cambiando ya en cuanto a la cartera de corto plazo. ¿Crees que, cuál es la operativa más atractiva en estos momentos? Bueno, cuando nos vamos al corto plazo, yo personalmente intento combinar ambas filosofías. Primero, la del value investing, porque creo que aunque estemos en el corto plazo, hay que buscar compañías que te den una seguridad en cuanto a los fundamentales, en cuanto a lo que respalda a esa empresa, y luego también que tengan un catalizador. Un catalizador puede ser fundamental, puede ser que presente resultados en 2 semanas si consideremos o creamos que pueden ser buenos, o un catalizador técnico. Puede estar haciendo, pues, por ejemplo, en el caso de hoy, vamos a hablar de Atris Health, que ya comentábamos la semana pasada, está haciendo una formación técnica que se llama suelo redondeado y que suele tener bastante fuerza a la hora de mostrarnos giros de mercado en medio y largo plazo. Además, da la circunstancia que este suelo redondeado ha tenido lugar en un momento de transición en la compañía, momento en el que la deuda de la compañía ha bajado de 3,8 veces EBITDA a apenas 1,3 veces. Eso sin duda le ha gustado al mercado, pero de momento no lo está reflejando el precio de la acción. Por lo tanto, los niveles actuales, en torno a los 2,75 euros, creo que pueden ser muy interesantes, sobre todo porque también estamos viendo cómo los fundamentales van mejorando, está muy cerca de conseguir tener beneficio después de haberse reducido toda esa deuda, que va a tener un impacto positivo en cuanto a ahorro de costes financieros, o sea, del interés que paga por la deuda, en torno a los 16, 17 millones. Y creo que aúna esas 2 cosas, una formación técnica, que nos lo da el análisis técnico, y una situación por fundamentales de cambio de filosofía o cambio de mentalidad en cuanto al equipo directivo, que ha pasado de ser una empresa de crecer de forma inorgánica a través de adquisiciones, totalmente de M&A, y ahora ya ha dejado de lado un poco las adquisiciones, y lo que va a hacer ahora es centrarse en el crecimiento orgánico, que estamos viendo que ahora mismo en la parte de oncología y de diagnóstico está creciendo a doble dígito. Vale, pero para esta compañía, para Atris Health, como posible caso de turnaround, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar realmente para que el mercado empiece a valorarla y que pues empiece a reconocer ese valor? Bueno, creo que uno de los catalizadores es la venta de una de sus divisiones, la división de prevención de riesgos laborales, que era ASPI, la consiguió vender por 150 millones de euros, y eso es lo que ha conseguido destinar para reducir toda esta deuda que tenía, que además la tenía a unos tipos bastante elevados, en torno al 9%, y eso de momento no lo ha visto reflejado el mercado. Cuando presente los próximos resultados, ya vamos a ver el impacto que he comentado. Por un lado, en las amortizaciones. Y por otro lado, en esos 16 millones, 17 millones, que ya eso sí que lo ha comentado la compañía cuando realizó la venta, que va a impactar directamente en el beneficio de la acción. Si a eso le sumamos las últimas aperturas que ha hecho de centros, que ha hecho uno aquí en Valdebebas, ha hecho otro en México, estamos viendo que están creciendo a doble dígito, cuando realmente le lastraba el crecimiento esa parte de ASPI, que era un negocio mucho más maduro y que estaba creciendo a un 2, un 3%, creo que ese cambio el mercado antes o después lo va a ver. El problema en el value investing es que el mercado ya sabemos que a corto plazo es impredecible. Es decir, por mucho que nosotros veamos este valor, lógicamente el mercado puede tardar en reconocerlo. De ahí que grandes figuras del value investing, como por ejemplo Warren Buffett, tiene la paciencia suficiente, y es una de las cualidades que hay que tener cuando empezamos con el value investing, porque no va a ser entrar y que el día de mañana, de la noche a la mañana, el valor lo ponga en precio. Claro, entonces, pero en el corto plazo sí que tienes esa impaciencia, ¿no? Claro, entonces por eso para dedicarte al value investing tienes o bien
que tener la paciencia suficiente. Como he comentado, vamos a comprar Adobe porque está barata. Y yo sé que de aquí a los próximos años me va a estar dando una rentabilidad, además esa rentabilidad ha añadido por el plan de recompra de acciones. Y luego, si no, si somos menos pacientes, tenemos que buscar esos catalizadores técnicos. Esos catalizadores técnicos, pues bueno, si vemos un suelo redondeado, vamos a ver el soporte perfectamente definido, que en este caso de Atrix Health, te hablo de memoria, pero está en torno a los 2,60 euros, pues podemos poner un stop loss y decir, bueno, pues si pierde los 2,60, yo ya no quiero seguir esperando por mucho que esté barata y deshago la posición. Y en cuanto a resistencia, pues tenemos, por ejemplo, la primera resistencia en Atrix que está a 3,05, que es un 12-13% de rentabilidad, por lo que lo que tiene que quedar muy claro es que incluso una visión value la podemos extrapolar a ese análisis técnico de corto plazo. Luego vamos a utilizar las herramientas técnicas que nos da el corto plazo, ese soporte, esa resistencia, esa media de 60, esa media de 200, ese estocástico, ese MAC, pero por lo menos sabemos que estamos invirtiendo en una compañía que está cotizando por debajo de su valor intrínseco. Otro ejemplo de compañía a corto plazo, una que no comentamos la semana pasada, una que se llama InMode. InMode es una compañía israelí que lo que hace son máquinas para el tema de estética, no invasivas, y bueno, pues lo que hace es vender la máquina, que suele tener un precio entre 100 y 150 mil dólares, lo vende sobre todo a clínicas y además aprovecha para venderle todos los consumibles. El 80% de los ingresos son de la venta de maquinaria y el 20% son de consumibles. Unos consumibles que, una vez que ya tienen la máquina instalada, pues son unos ingresos recurrentes. Vale. ¿Qué catalizadores hay? Dices, ¿vale? ¿Y por qué? Si está castigada, ¿en qué momento? ¿Por qué el mercado lo va a reconocer? Bueno, pues hay varios catalizadores. Por ejemplo, en este mes de enero, el CEO de la compañía ha comprado de su bolsillo 11 millones de dólares en acciones. La empresa está cotizando ahora mismo en torno a 14,40 dólares. Y este mismo enero hubo una oferta de uno de sus accionistas, que apenas tiene un 1,10%, a 18 dólares. Es decir, ya pagaba una prima del 25%. Pues aún así, la Junta Directiva ha considerado que esa oferta es insuficiente. Y además, si a todo esto le añadimos que estamos hablando de una empresa que capitaliza unos 900 millones y que tiene en la caja 533, pues como comprenderás, estamos comprando, como hablábamos en días anteriores, estamos comprando barato. O sea, sabemos que estamos comprando una empresa que, si la comparamos con algunas empresas del mismo sector, está extremadamente barata, porque está cotizando a 4 veces EBITDA, cuando ninguna empresa del sector cotiza a esos ratios. Entonces, es verdad que en las últimas presentaciones de resultados ha defraudado al mercado, pero aún así, los fundamentales actuales que tiene la compañía son buenos, tiene un margen además operativo del 75-77%, lo cual es muy elevado para el sector. Creo que el papel de un value investor es buscar esos catalizadores que puedan llegar a aflorar el valor y que el mercado lo reconozca. Puede tardar más, puede tardar menos, pero lo importante es que hagamos un estudio previo para posicionarnos en el mercado. Aquí vemos también que hay niveles de soporte y que en el caso de perderlos, pues aquellos que vayan estrictamente por análisis técnico podrían ejecutar el stop loss. En este caso tenemos un soporte de medio plazo muy claro en la zona de los 13 dólares por acción. Así que creo que tiene que quedar muy claro lo siguiente, y es que una cosa es la inversión a largo plazo, que es bastante más sencilla. El ejemplo claro lo tenemos con Warren Buffett. ¿Qué empresas tiene Warren Buffett? Bank of America, Apple, Coca-Cola. Cualquiera que empiece dirá, bueno, tampoco son lumbreras. Sí. Está comprando compañías que conocemos todo el mundo, no está haciendo nada fuera de lo normal. ¿Cuál ha sido su principal virtud? La paciencia. O sea, comprar Coca-Cola y aguantar Coca-Cola durante muchísimos años, sabiendo que le están retornando una rentabilidad por dividendo, igual que con el resto de valores que tiene. Entonces, es muy importante saber si la filosofía value va con nosotros. Si nuestro estilo de inversión es que queremos comprar y vender dentro de 15 minutos, no nos metamos con el value, porque no nos va a valer para nada. Y es perfectamente entendible para aquellos que hagan el trading intradía. Perfecto. Pero tienes que saber, bueno, pues estas son tus cualidades y son perfectas, se encajan perfectamente para el trading intradía. Pero para el value investing, que es un poco lo que vengo yo a hablar aquí, creo que la paciencia es una de las principales virtudes, la capacidad de análisis y hacer una estrategia que luego vamos a poner en el mercado. Y que en el momento que nuestra tesis esté equivocada, porque creamos que van a seguir subiendo los ingresos, o saquen cualquier noticia, o la compañía diga cualquier cosa que
empiece a estropear nuestra tesis de inversión, tendremos que tener la sangre fría para decir, bueno, pues nos hemos equivocado, deshacemos posiciones. Si hemos comprado un valor con un amplio margen de seguridad, porque la compramos con bastante descuento, pues igual podemos salir más o menos con pequeñas pérdidas. Y si nos hemos equivocado en algo gordo o de verdad la compañía pues se demuestra que ha falsificado las cuentas o cualquier cosa de estas que ha pasado, y en el mercado español también ha pasado, pues habrá que asumir las pérdidas y ya está. ¿Puede un trader pues tener una parte en la que tenga más paciencia y quiera aplicar el value investing y otra que sea pues más cortoplacista y que quiera vender y comprar cada 15 minutos, o no es compatible? Sí, yo creo que perfectamente. O sea, son dos filosofías de inversión que igualmente son complementarias, sobre todo porque puede haber un trader que efectivamente esté generando muchísimo efectivo haciendo operativa de corto plazo, pero quiera tener esa tranquilidad a lo mejor pues a modo fondo de pensión. O sea, que diga, bueno, pues esta parte, lo que voy produciendo a corto plazo, parte la voy diversificando y en vez de meterlo en un plan de pensiones, voy a comprar yo mis propias acciones de Alphabet o de Amazon o de Adobe o de Nike o de Agio, y tener una cartera bien diversificada que sepamos que te va a ir pagando unos dividendos que vamos a ir recibiendo cada X meses, y además sabemos que es una cartera que en principio son compañías que confiamos en que dentro de 10 o 20 años van a seguir ahí. El otro día también, bueno, yo esta mañana al principio del programa estabas mencionando el uranio. Hablaste de Cameco. Sí. Y de uranio precisamente. ¿Por qué crees que puede seguir siendo una temática interesante a día de hoy? Sin duda por la irrupción de la inteligencia artificial. Creo que todo lo que estamos viendo llega a la conclusión que la necesidad de energía que va a hacer falta para abastecer todo este auge de la inteligencia artificial no va a ser suficiente, no lo va a poder cubrir toda esa demanda las energías renovables. Y creo que prueba de ello es que algunas de las principales empresas de Wall Street ya están optando por esos pequeños reactores modulares, porque al fin y al cabo creo que va a ser un mal necesario el auge de la energía nuclear, y aunque en España todavía seguimos demonizándola, en muchos países ya se están poniendo las pilas. Estamos viendo cómo están construyendo reactores nucleares, ya no solo en China, en Rusia, en Francia, en Estados Unidos, por lo que inevitablemente creo que es también una buena alternativa para tener una cartera bien diversificada, porque toda esa demanda que va a hacer falta cubrir de energía, creo que la pieza de la energía nuclear va a ser importante. ¿Y cómo entramos en uranio para alguien que no lo tenga en sus carteras? Bueno, al igual que hemos comentado con el oro y con cualquier materia prima, siempre está la alternativa del ETF. La más recomendada para aquellos que empiezan. El ETF, para aquellos que no conozcan el término, es simplemente un fondo que cotiza en bolsa, o sea, un fondo cotizado, y tiene esa libertad para comprar y vender como si fuera una acción. Además, lo bueno que tiene es que es una cesta de valores. Entonces, tenemos el riesgo mucho más diversificado. Si tenemos un ETF de mineras de oro o de mineras de uranio, va a invertir en las principales empresas mineras de oro o de uranio, y eso nos hace diversificar el riesgo, y lo que va a acompañar es que si el sector lo hace bien, nosotros lo vamos a ir recogiendo con rentabilidad positiva en nuestro ETF. Si queremos ir a mineras, pues también tenemos esa alternativa, al igual que comentábamos con el oro, a productoras, como es el caso de Cameco, que es una de las más importantes y que además técnicamente está en un punto que también creo que, a pesar de las correcciones que estamos viendo en el día de hoy, puede ser una buena alternativa en torno a los niveles actuales, pero también, como he comentado antes, con un horizonte de inversión de medio plazo. O sea, creo que la tesis principal es cubrir esa demanda, esa gran demanda de energía que va a ser necesaria, y por lo tanto creo que es una buena alternativa para tenerlo. Vale, se comentaba que el oro podemos tener entre un 10 y un 15, pues aquí a lo mejor entre un 5% sería bien para aquellos que quieran empezar a invertir en uranio o incluirla en nuestras carteras. Y ahora con el oro negro, el petróleo, estaba cayendo ayer un 12%, tanto el barril de Brent como el West Texas, y veíamos claramente cómo compañías que se dedican al sector turismo, al sector aerolíneas, empezaba a subir, y bueno, pues hoy no hemos visto esas subidas tan estrepitosas
estrepitosas, pero sí que hemos visto cierto comportamiento distinto al que estábamos comparando en situación de pleno conflicto. ¿Crees que es momento para entrar también en compañías como esas? Pues buena pregunta. Sobre todo, si entramos, hay que ser consciente de la alta volatilidad que están experimentando este tipo de compañías, como por ejemplo, como bien has comentado, el tema de las aerolíneas. Yo estoy siguiendo muy de cerca una compañía que me parece que por fundamentales es buena, pero hay que buscar el punto de entrada, que es Wizz Air, la cual es una de las empresas que mejor lo hace desde el punto de vista fundamental, después de Ryanair, en cuanto a la eficiencia operativa. Pero obviamente este conflicto que le está haciendo cancelar muchas de sus rutas y además un precio del petróleo alto, pues es el caldo de cultivo para penalizar, pero ya no solo a Wizz Air, a IAG lo veíamos también, a AIG lo veíamos aquí en España, en Iberia. Y por lo tanto, creo que hay que esperar el momento y si se entra ahora, ser consciente totalmente de la volatilidad, de la alta volatilidad que hay en este tipo de compañías y en el petróleo mismo, que vemos que un día sube un 4%, al día siguiente baja un 4%, y si hay alguna noticia relevante, como hemos visto no hace mucho tiempo, pues veíamos caídas del 15-16%, y eso tiene un impacto directo en este tipo de compañías que dependen tanto del precio del crudo. Así que, insisto, creo que van a dar puntos de entrada a todo este tipo de empresas, pero si no queremos asumir tanta volatilidad, hay que esperar un poco a que se relaje la situación, veamos cuál es el desenlace final de la situación en Oriente Medio, si de verdad está cerca, si no está cerca, porque por norma general, por ejemplo, el sector de las aerolíneas es un sector que, como bien sabemos, está muy endeudado. Y que lo dejó claro cuando vino el COVID, vimos como más de una estaban pendiendo de un hilo y a punto de desaparecer. Aquí, sin ir más lejos, vimos el caso del famoso rescate Air Europa. Entonces, al ser empresas tan endeudadas, hay que vigilar mucho. Como comentaba, por ejemplo, pues eso, todas estas rutas que tienen por la parte de Oriente Medio, y si se alarga mucho más la guerra, pues le va a hacer mucho daño en cuanto al balance y la situación financiera, que podría provocar que en un momento dado pues hagan una ampliación de capital, tengan que pedir más dinero, y todo eso sin duda pues le va a penalizar desde un punto de vista fundamental. Así que mi recomendación en este caso sería esperar un poco a que baje un poco la volatilidad para tomar posiciones con mayores garantías. Retomando un poco esa diversificación de carteras, tanto en el largo plazo como en el corto, Eduardo, ¿cuáles son los activos, los títulos que tendríamos que tener ahora mismo en el largo plazo? Bueno, en el largo plazo, a modo resumen, como he comentado, en primer lugar Adobe, creo que puede ser una muy buena alternativa para tenerla en cartera. Otra alternativa es Diageo, como comentábamos, de bebidas espirituosas, cotiza en Reino Unido, a los niveles actuales creo que puede ser una buena alternativa. Y esas dos principalmente las tendría. Luego vigilaría muy de cerca Nike, que como he comentado, después de estas caídas tan fuertes y este cambio de CEO, creo que vamos a ver también un giro en los fundamentales. Vamos a ver si consigue sobre todo reactivar las ventas en Asia, que también le han pesado, al igual que en el caso de Diageo igual. Pero bueno, esa la tendría un poco más en el radar. Pero por ejemplo, Adobe y Diageo creo que sí que son empresas que en estos momentos tomaría posiciones con vistas a medio y largo plazo, para aquellos que quieran empezar a construir una cartera. Son dos de las que mencionamos la vez anterior que estuviste aquí en Código. No sé si Diageo la llegamos a mencionar. Sí, pues, yo creo que no, esa es nueva. Yo creo que mencionamos Adobe, sí que la comentamos. Sí. Y luego, por ejemplo, Ferrari. A ver, Ferrari es una empresa que me gusta incluso a corto plazo, porque creo que está muy cerquita de niveles de soporte, sobre todo porque ha sido penalizada en estas últimas jornadas, pero ya comentábamos las ventajas competitivas que tenía la semana pasada. Comentábamos pues esa lista de espera en cuanto para poder comprar hasta finales de 2027, ya tienen toda la producción vendida hasta finales del 27, ese alto margen de EBITDA del 39,8, que como comentábamos, no la compara con el resto de empresas de automoción, sino con empresas de lujo, como puede ser Hermès. Entonces, Ferrari creo que es una empresa que está bastante bien. Además, está realizando una formación de triple suelo en el entorno de los 277 euros por título. Y si mantiene esos 277, el primer objetivo lo tendría en torno a una subida del 12% aproximadamente.
Y creo que es una compañía igual, que sí que me tiene una cartera de medio y largo plazo porque los fundamentales son muy, muy sólidos. Es verdad que el lujo, ya sabemos también que se ha visto un poco perjudicado por la situación en China, y lo hemos visto en compañías también emblemáticas como Hermès, sin ir más lejos, pero con vistas a empezar a construir una cartera de medio plazo, obviamente cuando hay que comprar es cuando hay algún problema. Y como comentaba el otro día, es muy importante saber discernir si el problema es estructural o coyuntural. Y en el caso de Ferrari vemos como la demanda sigue siendo muy fuerte, genera muchísimo dinero, sigue recomprando acciones y además pues eso, está permitiéndole ese exceso de caja en ir haciendo esa transición hacia el coche eléctrico, aunque ellos mismos han comentado que en el 2030 esperan que solo el 20% de la flota sea totalmente eléctrico. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se va haciendo esa transición, pero creo que a pesar de que los ratios a los que cotiza Ferrari son altos, históricamente nunca han bajado de los niveles actuales porque estamos comprando lujo a pesar de que sea una empresa de automoción. Claro, efectivamente, subrayabas en ese momento cuando comentábamos de Ferrari que no hay que compararla con automoción, sino con lujo. La importancia de saber con qué sectores estamos jugando, ¿no? Y bueno, pues sobre todo compararla con el sector correcto. Claro, porque es verdad que comentábamos la semana pasada que a la hora de cuando vamos el famoso de más a menos y nos centramos en una industria, lo normal es comparar empresas del mismo sector. Pero en este caso, el elemento diferencial es cuando empezamos a observar que si la media del sector está en un 10, 12, 13% de margen EBITDA y de repente llega Ferrari que tiene un 30%, ahí nos damos cuenta de que no estamos hablando de lo mismo. O sea, no es lo mismo hablar de Peugeot que hablar de Ferrari. Claro. No es lo mismo incluso hablar de BMW que hablar de Ferrari. Entonces ahí es cuando tenemos que saber con qué compararlo. Porque hay muchísimos inversores que sobre todo Value Investor, que no han entrado en Ferrari porque han considerado que los ratios, los múltiplos a los que cotizaba, han sido elevados. Y es verdad, pero porque creo que se ha cometido ese error de compararlo con empresas del sector cuando en ningún momento es comparable Ferrari con ese tipo. Sobre todo cuando ellos mismos han controlado la producción, está todo muy cuidado y toda esa producción, por norma general, a 1 o 2 años vista la tienen ya totalmente colocada. Así que es muy importante saber de qué valor estamos hablando, como comentaba también la semana pasada, que seamos conscientes a la hora de entrar en un valor. ¿Qué hace la compañía? ¿Cuáles son sus principales líneas de ingresos? ¿De dónde provienen los beneficios de la misma? Y solo con eso vamos a tener mayores garantías y vamos a poder estar más tranquilos a la hora de tomar cierta posición en dicha compañía. Te quería preguntar, Eduardo, si hay alguna empresa barata ahora que te esté llamando la atención. Bueno, las que hemos estado comentando creo que sí que son interesantes. ¿Son baratas de momento? Por ejemplo, en el caso de Atris Health, creo que es un caso bastante evidente de que está barata. En el caso de InMode, la que acabamos de comentar, la compañía israelí, sobre todo porque mucha gente podrá decir, bueno, pero es que eso de barato es relativo, obviamente, y hace falta catalizadores y sobre todo compararlo con el resto de competencia. Pero en el caso de InMode, hemos visto que ya no solo que con respecto a la competencia tiene mayores márgenes y que además tiene una posición de caja envidiable de 500 y pico millones, es que estamos viendo que el propio dueño de la empresa en enero saque de su dinero 11 millones de dólares para comprar. Más información que él no tiene nadie. Si vemos que además un inversor, uno de los insiders que tiene un 1 y pico por ciento, se ofrece a comprar el 51% de la compañía a $18, o sea, pagar un 25% más, es porque también la era barata. Y vamos más allá. Si aún así alguien se ofrece a comprar un 51% a un 25% más cara y la propia compañía dice que no, porque la considera insuficiente, creo que son motivos suficientes de peso para pensar que de verdad sí que está barata y sobre todo que las cuentas están ahí. ¿Qué puede ocurrir? Que de repente se complique más todo el tema de Irán, pase algo con sus fábricas. O sea, eso no nos quita para nada. O sea, que no estamos con una bola de cristal diciendo esto va a seguir siendo así. Pero a día de hoy, con los números que tiene la compañía y con todo lo que estamos comentando que ha ocurrido, considero que por lo menos es una opción digna de que le empleemos unas horas en hacer su análisis y cuando sacamos esa conclusión, personalmente, mi opinión es que
sí que está barata, sí que está por debajo de su valor intrínseco y por lo tanto creo que puede ser una buena compra, ya que considero que el riesgo que tiene de que se vaya por debajo de los $13 frente a una posible revalorización, por lo menos hasta esos 18, que ya sería un 25%, pues ese binomio rentabilidad-riesgo, que es lo que constantemente tenemos que medir a la hora de tomar una posición en el mercado, pues considero que es bastante atractiva. Vale, pasamos ya a construir esa cartera a corto plazo. Bueno, lo hemos estado repasando, sí, pero por poner un poco más de pie sobre el terreno. El enfoque táctico y dinámico para construir una cartera a corto plazo, ¿cuál sería? Bueno, a corto plazo, como he comentado antes, es muy importante que tengan esos dos factores. Primero, que si está ahí en nuestro radar es porque tiene unos buenos fundamentales. Y sobre todo, si queremos utilizarla en el corto plazo es porque hay catalizadores técnicos. Entonces, catalizador técnico está cerca del soporte. Bueno, merece la pena. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. El binomio rentabilidad-riesgo compensa tomar posiciones. Hemos comentado el caso de Atrius Health y el suelo redondeado. Hemos comentado el caso de Ferrari y el triple mínimo que está haciendo en la zona de los 277. Hemos comentado el caso de InMode, que hemos visto que también tiene un soporte importante en 13 euros. Entonces creo que esa es la forma de combinar, desde mi punto de vista, el técnico con el fundamental. Es decir, el fundamental para ver con qué valores, qué espectro de valores vamos a trabajar y el análisis técnico para darnos el timing. En qué momento entramos, en qué momento salimos, en qué momento estamos viendo una formación de cambio de tendencia. Entonces, a corto plazo, mis apuestas serían Atrius Health por el suelo redondeado, Ferrari por el triple suelo en la zona de los $277 y en el caso de InMode por la cercanía de ese soporte de los 13 euros. Creo que podemos poner el stop loss por debajo de esos niveles de soporte y en cambio podemos poner el objetivo a corto plazo por lo menos de un 10, un 12% o incluso, como comentamos en el caso de Ferrari, creo que todavía podría tener proyección hasta un 15-17% de revalorización. Vale, pero entonces Ferrari estaría en el largo plazo y en el corto plazo. Sí, creo que cumple, o sea, porque una compañía puede estar en el largo plazo, pero que técnicamente no esté haciendo formaciones de cambio de tendencia. En cambio, Ferrari se da las dos circunstancias. Por fundamentales, sigue teniendo unos números bastante sólidos y cotiza unos ratios que históricamente están en la parte baja, por lo que todo apunta que de aquí debería empezar a rebotar. Y desde el punto de vista técnico, desde el más estricto corto plazo, vemos una formación de triple mínimo en la zona de los 277. Por lo que esa solidez en cuanto a los números y ese histórico de una compañía tan emblemática como Ferrari nos hace incluirla en la cartera de largo plazo y ese triple mínimo en la cartera de corto plazo. Bien. ¿Qué más añadimos al largo plazo? Al corto plazo, perdón. Bueno, a corto plazo, de momento, estos son los tres títulos que traigo para hoy, que son un poco los que más me convencen. La idea yo creo que es, a partir de ahora, que ya teniendo esa referencia, semana a semana, vayamos un poco actualizando si ha pasado algo importante en algunas de estas compañías e iré trayendo algunos títulos más para que poco a poco vayamos confeccionando la cartera. Como he comentado al principio, bueno, pues interesante tener en esta cartera bien diversificada una parte de oro, que puede ser aproximadamente un 10%, una parte de uranio, también interesante, iremos también comentando actualizaciones sobre, por ejemplo, sobre Cameco. Y luego en estos valores, pues yo metería aproximadamente, invertiría un 5% de nuestro portfolio para ir poco a poco construyendo una cartera con sólidos fundamentales y sobre todo que si vemos cómo el mercado se gira, pues que tengamos ciertas garantías a la hora de no asumir muchas pérdidas. Bueno, y ya como broche final, ¿qué le dirías a un trader joven que quiere dejar de operar por impulso y empezar con el value investing y sobre todo pues que te esté escuchando ahora y que quiera aplicar y poner esas compañías en sus carteras, tanto a largo plazo como corto? Bueno, creo que hoy en día, y como he comentado las últimas dos veces, lo más importante es la formación. Y gracias a Dios hoy tenemos a nuestro alcance muchísima formación, muchísimos cursos donde nos podemos empezar a formar. Nosotros en la escuela de FIM Institute damos cursos sobre análisis técnico, sobre value investing, que lo doy yo personalmente. Y creo que la mejor inversión que podemos hacer es en uno mismo. Porque una vez que sepamos por lo menos lo básico, la base del value investing,
nosotros mismos vamos a ser los primeros en que vamos a echar horas a la hora de buscar compañías, de leer los resultados, los informes anuales, el 10K en Estados Unidos, de saber interpretar una cuenta de resultados, y lo más importante, lo que comentaba la última vez, es que vamos a poder extrapolarlo al mundo real. O sea, vamos a poder extrapolarlo a si tenemos un pequeño negocio, si nos cuenta un amigo que ha montado un negocio, saber interpretar esos estados financieros, que creo que hoy en día es importantísimo tener esa cultura financiera que nos va a ayudar tanto a rentabilizar nuestros ahorros en el medio y largo plazo gracias al value investing, como pues eso, aplicarlo a casos propios. Pues Eduardo Bicho, analista de FIMA y analista de mercados, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues así llegamos ya al final de Código Trader. Hoy hemos aprendido que operar no es solo mirar un gráfico, es entender qué hay detrás del precio, qué empresa estamos comprando y sobre todo qué deuda tiene, qué caja genera, en qué sector compite. Muy importante, pendientes a esos catalizadores que pueden mover su cotización. Con Eduardo Bicho hemos visto cómo combinar esos fundamentales con análisis técnico, cómo evitar operar por impulso y cómo construir una estrategia con más criterio. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Código Trader. Nos vemos ya a partir del lunes.